del pensamiento futuro, nos habla de que cuando queremos imaginar el futuro de una empresa, de una organización, tenemos que imaginarnos al menos en un futuro de 10 años hacia adelante. Imaginemos entonces esta organización, esta cooperativa, que se llama Sancus, donde un día en una reunión, en una asamblea, en una reunión de consejo de administración, los miembros de dicha cooperativa comienzan a preguntarse cuál puede ser el futuro de esta organización para los próximos 10 años. Uno de los temas centrales de esta pregunta es sobre todo porque dentro de lo que es el pensamiento actual, nosotros y nuestras organizaciones estamos muy absorbidos, muy atropados dentro de lo que se llama el modelo de pensamiento lineal. ¿Qué significa el modelo de pensamiento lineal? Imaginar que nuestra organización, nuestro emprendimiento, nuestro proyecto, pensarlo en el futuro simplemente como una proyección del presente. Por eso en esta imagen les muestro una línea recta que tiene que ver o es coherente con el pensamiento lineal. Allí es donde la mayoría de las organizaciones en el presente está ubicada. Ahora bien, ¿dónde está la divergencia? En que la mayor parte de las variables que se están dando en el presente y que se van a acelerar aún más en el futuro, no tienen una forma de curva, una forma de recta hacia el futuro, sino que todo lo contrario, tienen una forma de curva exponencial. Esta diferencia entre una recta y esta curva exponencial es lo que normalmente damos en llamar disrupción. Y el mejor ejemplo de lo que es un escenario disruptivo tiene que ver justamente con los escenarios que hemos vivido a partir del año pasado, el escenario del COVID. Este es un ejemplo clásico de lo que significa un escenario disruptivo. Cuando hablamos de disrupción, es un escenario global que se presenta de una manera totalmente a lo largo y a lo ancho de todo el planeta Tierra y que se instala ese acontecimiento en un muy breve plazo de tiempo. Eso es lo que llamamos disrupción, ¿no es cierto? Un acontecimiento global planteado en un muy breve plazo de tiempo. Por lo tanto, cuando nos planteamos el futuro de mi emprendimiento, el futuro de mi organización, lo primero que tenemos que establecer es salir del formato clásico de imaginarnos nuestro futuro solamente como una extrapolación del presente. Y cuando empezamos a analizar el futuro de nuestra organización, como siempre, es muy importante respondernos dos preguntas. ¿Dónde estamos y a dónde queremos ir? Entonces, la primera pregunta, ¿dónde estamos?, tiene que ver con analizar, en primer lugar, cuál es el modelo de negocio de mi emprendimiento, de mi proyecto, de mi cooperativa. Esto es lo más importante, entender cuál es mi modelo de negocio. ¿Y qué es un modelo de negocios? Básicamente es una representación de manera gráfica, muy simple, muy sencilla, que describe cada uno de los aspectos de mi negocio. Entonces, como lo muestra esta imagen, a la derecha ustedes van a encontrar aquí quién es nuestro usuario o nuestro cliente. Y a la izquierda en el centro un paquete que tiene que ver con la propuesta de valor de mi emprendimiento o cooperativo proyecto. Y es, ¿qué es lo que yo le estoy ofreciendo a ese cliente como para resolver una demanda, un problema, una situación que él necesita resolver? Y mi propuesta de valor, mi producto, mi servicio está disponible para hacerlo. Entonces aquí vemos
En la figura del camioncito, ¿cuál es el canal con el cual yo le voy a acercar mi propuesta de valor al cliente? Y en el corazón, ¿de qué manera yo estoy relacionado con él? ¿A través de redes sociales? ¿Lo hago de manera presencial? Y cuando yo le acerco mi propuesta de valor al cliente y el cliente paga por ella, esto es lo que vemos en el zócalo derecho inferior, la caja registradora, que es cuando generamos ingresos. ¿Y qué tiene que ver este modelo de negocios todo a la izquierda? Bueno, esa imagen de alguien con una pala es justamente cuáles son los recursos, el capital humano que yo necesito para llevar adelante esa propuesta de valor. Y abajo, cuáles son las actividades clave que yo voy a necesitar desarrollar para llevar adelante esa propuesta de valor. Y más a la izquierda aún, cuáles son las alianzas claves que yo voy a necesitar para construir esa propuesta de valor. Y todo esto genera, como se muestra aquí abajo a la izquierda, genera en definitiva una serie de costos. Estos costos, comparados con mi variable de ingresos, con la caja registradora, eso es lo que me va a dar el equilibrio de mi plan de negocios, de mi modelo de negocios, si en definitiva mi propuesta de valor es rentable o no. Esto es, en síntesis, un modelo de negocios. Ahora bien, ¿para qué sirve un modelo de negocios? ¿Por qué un modelo de negocios? Bueno, básicamente es porque siempre que estamos generando una propuesta de valor a un cliente, siempre que le estamos resolviendo un problema o un cliente, siempre que estamos satisfaciendo una necesidad a un cliente, lo estamos haciendo sobre una serie de hipótesis. El porqué de un modelo de negocios es justamente para disminuir esa turbulencia que muestra acá inicialmente la curva, disminuirla a esa turbulencia y transformarla lo más recto posible en una curva lo más predecible posible. Este es el trayecto que recorre mi modelo de negocios desde una idea a poder decir que efectivamente ya mi negocio alcanzó una madurez. Si yo a ese modelo de negocios en el centro hiciera un zoom, o sea, un acercamiento hacia abajo, lo que estaría obteniendo es describiendo la propuesta de valor de mi producto o de mi servicio. Y si yo me alejara de mi modelo de negocio en el centro, o sea, si hiciera una vista superior, es lo que obtengo arriba como el análisis del entorno, ¿no es cierto? Esto es cuando yo hago un acercamiento a mi modelo de negocios. A la izquierda tengo mi propuesta de valor y a la derecha tengo una descripción acabada de quién es mi cliente, cuáles son las alegrías de mi cliente, cuáles son las cosas que le generan dolor, preocupación o que no puede resolver. Y a la izquierda, en mi propuesta de valor, de qué manera voy a hacer yo para poderle solucionar esos problemas al cliente. Eso es cuando se da el match perfecto entre las necesidades del cliente a la derecha y mi propuesta de valor a la izquierda. Y si yo me alejara de mi modelo de negocios y lo mirara como si fuera una vista aérea, como si lo estuviera mirando desde un dron, ahí vería todas las fuerzas externas que están condicionando a mi modelo de negocio. Las fuerzas de mercado, mi competencia, cuáles son las tendencias claves, cuáles son las señales de la industria, qué está pasando con los escenarios macroeconómicos. Esto es lo que en definitiva es un modelo de negocios. Y esto es en definitiva lo que yo primero debo analizar a la hora de pensar en mi futuro. O sea, ¿dónde estoy parado hoy? ¿Cuál es mi modelo de negocios hoy en el presente? ¿Cuál es mi propuesta de valor, mis clientes, mis actividades claves? Bueno, todo eso es
forma parte de cuál es el negocio presente. Es desde dónde estoy partiendo, es mi presente. Ese es el primer paso que yo tengo que analizar a la hora del pensar en el futuro de mi organización. Y en este caso, como le proponía jugar en este ejercicio imaginario, ¿cuál sería el futuro de la cooperativa SAM? ¿No es cierto? Ahora bien, para empezar a pensar en el futuro, lo clave de esto es empezar a ver cuáles son las señales del futuro. Supongamos que yo me trazara un escenario y quisiera ver cuál es el futuro de mi organización en el año 2030, o sea, dentro de 8 años. ¿Cuál sería el futuro entonces de Sancus en el año 2030? Si yo me quisiera empezar a imaginar ese futuro. ¿Cuáles son los primeros pasos que yo debería dar? Bueno, el primer paso que yo debería dar es entender cuáles son las señales que están afectando a mi negocio, pero que van a afectar aún más en el futuro el entorno de mi modelo de negocio. ¿Y a qué me refiero cuando yo hablo de señales? Miren, una señal es como esta imagen. Una señal es la que nos da la posibilidad de ver, como si fuera un rayo de luz de una linterna en una noche oscura. Yo no tengo posibilidad de ver, como si fuera la luz del día, todo lo que me rodea a 360 grados. Bueno, esto es justamente que yo no tengo posibilidades de ver el futuro. Solamente estas señales me están iluminando una parte de lo que puede ser el futuro, como si fuera un cono de luz en el camino, ¿no es cierto? Entonces, las señales, poder ver estos pedacitos del futuro, son los que normalmente nosotros decimos los ladrillos básicos, los elementos básicos, los fractales para poder construir mi escenario futuro dentro de 8 años, por ejemplo, como en este caso, en el año 2030. Esos son las señales, los ladrillos, los elementos claves sobre los que yo empiezo a construir un escenario futuro. Y esto es un ejemplo de el sinnúmero de señales que hoy está atravesando a todos los negocios. Temas como Big Data, análisis de datos, impresión 3D, energías renovables, el Internet de las cosas, nanotecnología, robótica, blockchain, drones, y cómo cada una de estas señales que se están dando en el presente y son como pedacitos de ejemplo que nos permiten mirar en el futuro, cómo se están interconectando, cómo se están linkeando unas con otras para dar combinaciones que están disparando los escenarios futuros de manera distópica, de manera disruptiva, de manera exponencial, como veíamos al principio. Esto es lo que significa entender básicamente que para desarrollar un escenario futuro de mi organización, lo primero que tengo que hacer es determinar las señales claves o las señales estratégicas de mi negocio. ¿Y qué son los drivers? Los drivers son la fuerza que está detrás de esa señal. Es tan importante entender estas señales para ver el futuro, como también entender los drivers o las fuerzas que están detrás de esas señales. Miren, les voy a poner un ejemplo. Si yo estoy viendo noticias en el mundo como aumento de temperatura nunca antes registradas. Por ejemplo, yo en este momento estoy en Buenos Aires, Argentina, y estamos teniendo un registro de temperaturas superiores a los 40-42 grados centígrados. Son temperaturas que no se habían registrado en los últimos 60 años. Y esto no es
un día. Esto se está dando en los últimos años en esta región. Quiere decir que el aumento que se está dando a temperaturas nunca antes vistas en esta región es una señal. Cuando vemos incendios que se repiten todos los años en California, en Australia, esos son ejemplos de señales también. Cuando vemos tormentas inesperadas de una violencia inusitada, esto también son otro ejemplo de señales con el clima. Ahora bien, estos son ni más ni menos que señales, pero ¿cuál es el driver que está atrás? ¿Cuál es la fuerza que está detrás de esta señal? Bueno, es el cambio climático. Esta es la diferencia entre una señal, por ejemplo, la repetición de incendios en Australia, y un driver o la fuerza que está detrás, el cambio climático. Voy a ir a otro ejemplo muy cortito. Todos ustedes tal vez hayan escuchado hablar de, por ejemplo, la palabra blockchain o la de construir con información en forma de bloques, construir cadenas de valor. Esto, que se denomina comúnmente blockchain, es una señal que le estamos viendo en la economía, por ejemplo, con las criptomonedas, una señal que le estamos viendo en formas de organización descentralizadas, una señal que le estamos viendo en muchas áreas de nuestra sociedad. Ahora bien, eso es nada más que una señal. ¿Cuál es la fuerza, el driver que está detrás de esta señal? La descentralización. El mundo está yendo, la sociedad está yendo a una descentralización. Hemos estado acostumbrados a estados-nación. Cada uno de nuestros países tiene una conformación de organización basada en lo que se llama un estado-nación. ¿Bien? Donde ese estado-nación determina el tipo de moneda, el valor de la moneda, la organización social, la organización política. Bueno, todo eso en el futuro está sufriendo una gran descentralización. Bueno, ese es el driver que está detrás. Supongamos que otro ejemplo de señal que podría imaginarse para nuestra organización, por ejemplo, para nuestra cooperativa Sancus, es algo que se da en llamar hoy prosumidor. ¿Qué es un prosumidor? Es un productor y consumidor de sus propias necesidades. En el futuro, tal vez, una plataforma de e-commerce deje de comercializar productos físicos y pasaría a comercializar software. ¿Software para qué? Para que cada uno de nosotros, enchufados o conectados a una impresora 3D en nuestras casas, pudiéramos producir las necesidades de nuestros bienes de consumo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo hoy voy a un comercio a comprar un calzado deportivo? ¿Qué pasaría si en vez de comprarlo en una plataforma de e-commerce, yo hoy lo descargara un programa, un software de una plataforma de comercio electrónico y fabricara con ese software, con una impresora 3D, mi propio calzado deportivo en mi casa? Eso es una señal. Impresión 3D es una señal. ¿Cuál es la fuerza, el driver que está detrás? Bueno, este concepto de prosumidor. O sea, que en el futuro vamos a ser productores y consumidores de nuestras propias necesidades. ¿Cuál puede ser otro ejemplo de señal? Bueno, por ejemplo, la huella ecológica. La huella ecológica es una señal que se está instalando cada vez con más fuerza, y es el poder determinar que en cada consumo que nosotros hacemos de nuestros alimentos, de nuestras necesidades de transporte, de cada consumo que hacemos, ¿cuál es el impacto que le estamos generando al medio ambiente? Si nosotros pudiéramos medir eso, eso da como resultado la huella ecológica. ¿Qué pasaría en el futuro si nuestra tarjeta de crédito, en vez de tener solamente el saldo disponible en plata, tuviera también un saldo disponible en huella ecológica?
Quiere decir que si en vez de consumir productos menos sostenibles, pudiera consumir productos más sostenibles, significa que podría llegar a consumir más productos o más servicios. Esto ya nos da una muestra, una señal que en el futuro las tarjetas de crédito ya no podrían tener a lo mejor solo un saldo en pesos, sino que también podría tener un saldo de huella ecológica. Esto es otra señal del futuro. Esto es otra señal que nos muestra cuál podría ser el futuro. Ahora bien, ¿cuál es la fuerza que está detrás de esta señal? Bueno, la fuerza que está detrás de esta señal es que cada vez es más escaso la cantidad de recursos disponibles que tenemos en nuestro planeta. Esa es la verdadera fuerza que está detrás. Por lo tanto, cuando pensamos en el futuro de nuestro emprendimiento, es necesario que entendamos estos ejemplos de señales que se están dando en el presente, porque esto va a disrumpir, va a cambiar completamente el modelo de negocios en el cual estoy hoy en el presente. Esto va a cambiar absolutamente cuáles son las necesidades de nuestros consumidores presentes. O sea, pensar que esta alternativa, que esta solución que yo le estoy brindando a mi cliente, va a seguir, el cliente va a seguir teniendo la misma necesidad dentro de 5, dentro de 10 años, es pensar de manera absolutamente lineal y no estar mirando y comprendiendo la característica de los escenarios disruptivos se están avecinando. Entonces, combinar estas señales, entender los drivers que están detrás, es un ejemplo que nos va a servir a nosotros para esas señales claves de nuestro modelo de negocios, ir monitoreándolas, ir siguiéndolas de manera semanal, de manera mensual, ir siguiéndola. Esta señal puede afectar mi negocio, esta señal puede afectar el uso o costumbre de mi cliente. Bueno, monitorearla, seguirla, todas las semanas ver cuáles son las últimas novedades de esa señal. ¿Por qué? Para ver si en definitiva esa señal queda solamente en un ruido o se transforma en algo que se va a desparramar de manera global en el planeta en los próximos 8 años. Ahora bien, una vez que entendimos adecuadamente cuáles son esas señales claves, lo que les decía antes, esas señales nos van a permitir construir los escenarios futuros. Van a ser los ladrillos con los que vamos a poder generar los escenarios futuros alternativos. ¿Y qué son los escenarios futuros alternativos? Bueno, es salir de ese modelo de pensamiento donde creíamos que solamente en el futuro había un futuro posible, y era el futuro lineal. En realidad, hay un consenso académico cuando hablamos de pensamiento futuro, future thinking, de que para entender los escenarios de mi organización o de mi emprendimiento, es necesario que considere 4 arquetipos de futuro o 4 futuros alternativos. Hay demostraciones científicas y académicas que nos están diciendo que a lo largo de la historia de toda la sociedad, siempre la sociedad ha caído en 4 de estos posibles escenarios. No solamente uno, como la mayoría de nosotros en el presente considera, que es el futuro alternativo lineal, sino justamente hay que tener en cuenta 4 escenarios futuros alternativos. ¿Cuáles son esos 4 escenarios futuros alternativos que debemos considerar? El primero de ellos, bueno, el más común de todos, es el modelo lineal o de crecimiento,
donde entendemos que es una extrapolación de las tendencias presentes y que va a continuar en el futuro casi sin interrupción. ¿Cómo debo considerar este escenario? Bueno, proponerme escribir aquí cuál es el escenario futuro que yo quiero para mi organización en el año 2030. Y como si fuera un círculo concéntrico, poner todas las señales estratégicas claves que evalué para mi negocio y empezar a preguntarme, ¿qué pasaría si se diera, por ejemplo, que mis clientes ahora a través de blockchain van a poder recibir un modelo de educación que antes solamente era impartido en una universidad? ¿Cómo impactaría esa señal si yo solamente considerara que el futuro va a cambiar un poco nada más, pero que va a seguir siendo más o menos el modelo presente? Ese es un escenario. Ahora, ¿qué pasaría con esa misma señal de blockchain impactando en el modelo educativo si el escenario fuera el de restricción? ¿Cuál es el escenario o el futuro alternativo de restricción? En este caso es un problema socioambiental que genera un control muy estricto por parte de los estados nacionales que reorganizan toda la sociedad y gobiernan su comportamiento. Bueno, un ejemplo clásico de un escenario restrictivo, de un futuro alternativo restrictivo, es el que estamos viviendo con el COVID, donde a nosotros, en este momento, ante el aumento de la ola de contagios, nos están diciendo, podemos viajar o no a determinado país, podemos hacer determinada actividad económica o no, podemos movernos de tal hora a tal hora, no podemos viajar hacia tal lugar o a tal ciudad. Bueno, esto es el escenario del COVID, es un clásico ejemplo de lo que pasa en un futuro restrictivo. ¿Qué pasaría en un futuro restrictivo con una señal como la de blockchain en la educación? Tercer escenario, el colapso. ¿Qué pasaría si esas señales que mencioné antes de cambio climático hicieran que colapsaran todos los sistemas de infraestructura sobre los que en este momento estamos apoyados? Vuelvo con el ejemplo del aumento de temperaturas que se dio en las últimas semanas en Buenos Aires, Argentina. El día de ayer, producto de este aumento de temperatura, colapsaron los sistemas de energía, colapsaron los sistemas de agua, colapsaron los sistemas de internet, colapsaron los sistemas de abastecimiento. Hoy, la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores está colapsada. Hoy hay todavía sectores enteros de la ciudad de Buenos Aires sin agua, sin luz, sin acceso a internet. Bueno, esto es un clásico ejemplo de un escenario alternativo de colapso. Un escenario donde, por ejemplo, las consecuencias del cambio climático impactan en todo el sistema de infraestructura. ¿Qué pasaría si este escenario se diera en mi negocio? Si esto se instalara no un par de semanas, un par de meses, sino que se instalara para siempre en la realidad de la sociedad donde se desenvuelve mi negocio. Esto es muy importante que yo lo tenga que tener en cuenta para evaluar el futuro de mi organización. Y finalmente, el cuarto escenario arquetípico, y es el escenario de transformación. En este caso, lo que yo debería hacer es pensar que, por ejemplo, gracias a avances tecnológicos ha sido posible que la mayoría de los habitantes de este planeta tenga acceso a la energía. Que gracias a la transformación tecnológica la mayoría de los habitantes de este planeta tiene acceso a la alimentación, a la salud, a la educación. O sea, cambia completamente el paradigma y nos transformamos en una sociedad más justa y en balance con el ambiente. Bueno, este es un escenario donde deberíamos considerar el cuarto escenario de futuro alternativo arquetípico. ¿Qué pasaría con mi negocio,
con las señales que yo estoy recibiendo en el presente de estos futuros alternativos, cuando yo escucho que cada vez se están desarrollando más tecnologías que me permiten acceder a energías más baratas y más sostenibles. Bueno, ¿qué pasaría si estos escenarios se dieran de manera global? Se instalaran de manera global dentro de 8 o 10 años. ¿Cómo impactaría esto a mi negocio? Bueno, este es el cuarto escenario sobre el cual tenemos que trabajar. Y una vez detectadas las señales claves, una vez esas señales llevadas a analizar los 4 futuros probables que se pueden dar a mi organización o a mi proyecto o a mi emprendimiento, es el momento de establecer lo que llamamos el futuro preferible de mi organización. Cómo yo, en este caso, siguiendo con la figura imaginaria de esta cooperativa Sancus, ¿cuál sería el futuro preferible de Sancus? Entonces, ¿de qué manera? Yo les decía cuando analizábamos al principio el modelo de negocio presente de mi organización, ese era mi a dónde estoy en el presente. Ese es mi desde dónde, mi a dónde, el lugar a donde yo quiero ir, dónde voy a poner el norte en mi brújula, hacia dónde me quiero dirigir en los próximos 8 años, ese es mi futuro preferible. ¿Cuál es la imagen que estoy visualizando? ¿De qué manera estoy visualizando yo mi cooperativa, mi proyecto, mi emprendimiento? ¿De qué manera me lo estoy imaginando dentro de 8 años? Ya vi y analicé las señales claves. Ya vi y analicé cuáles son los 4 futuros probables que se pueden dar en función de esas señales para mi organización. El tercer paso, entonces, es pensar con todo ese análisis, es pensar en función de ese análisis cuál puede ser mi futuro preferible. Entonces ahí es donde yo comienzo a trazar un mapa, una hoja de ruta. En este caso a la derecha, yo debería escribir ahí cuál es mi futuro preferible. Quiero ser, por ejemplo, yo les comentaba que la cooperativa Sancus era una cooperativa que hoy se dedicaba a temas de tecnología. Hoy la cooperativa Sancus, por ejemplo, desarrolla una plataforma o tiene una plataforma de comercio electrónico. ¿Qué pasaría si yo dentro de 8 años me imagino a la cooperativa Sancus como líder en la generación de energías alternativas? Entonces, ese es mi futuro preferible, que la cooperativa Sancus dentro de 8 años se transforme en una cooperativa líder generadora de energías alternativas. Ese es el futuro preferible al cual yo tengo que apuntar. Y tengo que ver cuáles son todas las señales claves, todos los escenarios que podrían impactar positiva o negativamente para que yo efectivamente alcance ese futuro preferido. Y a partir de ahí, empezar a establecer acciones más alcanzables o acciones más complicadas, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. A esto es lo que yo llamo trazarme un mapa, trazarme una hoja de ruta. Si yo quiero llegar a tal estación en el futuro, ¿cuáles son todas las estaciones intermedias que yo debería recorrer? Y cuando yo tengo esa visión de lo que quiero con mi futuro preferible, empezar a traer esa visión a mi presente y empezar a construir ese futuro hoy. ¿Cuáles son los pasos que estoy en condiciones de dar hoy, en este presente, en el año 2022, para llegar y alcanzar ese futuro preferible en el año 2030? Esto es lo que ya empezar a gestionar este futuro preferible es lo que entra dentro de lo que llamamos este concepto que es gestión de la innovación.
¿Qué es la gestión de la innovación? La gestión de la innovación es básicamente entender que mi cooperativa Sancus hoy, como les describí al principio, tiene un modelo de negocio presente. El modelo de negocio presente de mi cooperativa Sancus hoy es la de una plataforma de e-commerce. Ese es mi negocio presente. Pero ¿cuál es mi negocio futuro? El ser líder en la generación de energías alternativas. Bueno, gestionar la innovación no es solamente volcarme 100% en mi organización a hacer posible el futuro preferible, sino que debo generar un equilibrio exacto, un equilibrio preciso entre explotar el modelo de negocio presente, explotar mi plataforma de comercio electrónico del presente y explorar de qué manera alcanzar mi futuro preferible. Esta es, en síntesis, cuando escuchen hablar de gestión de la innovación, es justamente una síntesis de esto. Un equilibrio entre explorar y explotar los negocios existentes de mi emprendimiento, de mi cooperativa, de mi proyecto y explorar los negocios disruptivos del mañana. Claramente, sí, dentro de ustedes hay alguien que está imaginando un negocio desde cero, está imaginando emprender un negocio desde cero. Bueno, cuando hablamos de gestión de la innovación, solamente deberían volcar toda su energía a gestionar el negocio disruptivo del mañana. No estarían entonces teniendo que volcar energías a lo que significa gestionar un negocio ya existente. Entonces, esto es el equilibrio entre explorar y explotar. Explotar el negocio presente es de qué manera, en la flecha negra, la que está arriba a la derecha, es de qué manera yo voy a gestionar la innovación para seguir haciendo crecer mi negocio. Y la flecha roja de la izquierda es de qué manera voy a gestionar la innovación para generar, crear, empezar a crear en el presente los negocios que en el futuro van a ir desde abajo a la izquierda hacia arriba a la derecha. ¿Bien? Entonces, esto es importante que ustedes tengan en claro esta imagen cuando hablamos de gestión de la innovación. Sobre todo en un negocio existente es este equilibrio entre la búsqueda de explorar lo inexistente, abajo la flecha roja, y la flecha negra, que es explotar el negocio presente. Supongamos que ahora pusiéramos breves ejemplos de a qué me refiero cuando hablo de explorar un negocio que puede ser disruptivo en el mañana. Bueno, volvamos a mi modelo de negocio. Innovar de manera disruptiva en mi propuesta de valor es preguntarme, por ejemplo, ¿cómo podemos crear nuevos mercados con gran potencial? ¿Cómo yo puedo crear, siguiendo con el ejemplo, mercados que hoy mi cooperativa no está atendiendo y es, por ejemplo, brindarle energía alternativa a gente que vive alejada de los grandes centros urbanos? Esa es una pregunta disparadora de la innovación disruptiva de mi propuesta de valor. ¿Y qué pasaría si yo me concentro en la parte de soporte de mi modelo de negocio? Ahí, por ejemplo, una pregunta disruptiva para trabajar en innovación disruptiva sería: ¿cómo podemos crear ventajas competitivas únicas? ¿De qué manera yo puedo desarrollar una tecnología que en generación de energías alternativas que nadie más cuente? Y en lo que sería, por ejemplo, la fórmula de rentabilidad. ¿Cómo generar más valor de parte de nuestros clientes y hacer rentables mercados que hoy son inexistentes?
Por ejemplo, hoy hay un montón de poblados alejados de los grandes centros urbanos que a lo mejor no tiene acceso ya ni siquiera a la energía. Imagínense esos mercados que hoy son inexistentes si pudiera transformarlos yo en mercados potenciales para venderle energías alternativas. Y cuando estoy hablando de explotar los negocios existentes, ¿de qué manera yo voy a gestionar la innovación con un negocio que tengo hoy, que estoy administrando hoy, que debo seguir administrando? Porque es lo que hace en definitiva rentable hoy a mi operación. Bueno, si yo tuviera que hablar cómo explotar un negocio existente, bueno, en lo que se refiere a propuesta de valor, una pregunta clave sería ¿cómo incrementamos nuestra propuesta cambiando nuestros productos o servicios? ¿Qué debería agregarle yo hoy, por ejemplo, a mi plataforma de e-commerce para aumentarle la propuesta de valor que le estoy dando a mi cliente? O bien, en el caso del área de soporte, ¿cómo con exactamente los mismos recursos puedo generar alianzas nuevas que antes no la tenía contemplada y que me permitan darle más valor al cliente? Y ni hablar en lo que tiene que ver con la fórmula de rentabilidad. ¿Cómo voy a innovar en mi estructura de costos para generar, por ejemplo, un aumento de precios en los porcentajes que estoy cobrando de transacción en mi plataforma de e-commerce? Bueno, todo esto es el equilibrio entre gestionar lo existente y gestionar lo inexistente. Esto es lo que tiene que ver con, en definitiva, la gestión de la innovación. Y también entender que cuando esto sucede dentro de mi organización, hay en choque dos culturas muy antagónicas. Voy a tener que convivir debajo del techo de mi organización, de mi cooperativa, de mi emprendimiento, con dos culturas muy antagónicas. Hay un grupo de mi organización que está desarrollando nuevos productos o nuevos servicios. Y hay un sector de mi organización que está administrando los negocios presentes. Entonces ahí yo voy a tener que convivir con esas dos culturas debajo de mi organización. Entender cuál es el futuro preferible que yo establecí. ¿Qué comportamientos me van a permitir alcanzar ese futuro? ¿Tengo el capital humano para poder hacerlo? Y este capital humano tiene las capacidades, está capacitado adecuadamente para lograr ese futuro preferible. ¿Qué es lo que en este presente me facilita o me bloquea poder llegar a mi futuro preferible? Esto es lo que en este cuadro vendría a ser una síntesis de eso, ¿no? ¿Qué cosas facilitan llegar a mi futuro preferible? ¿Cuáles son los comportamientos que yo necesito que los miembros del capital humano de mi organización tengan para así poder alcanzar el futuro preferible? La dirección, el consejo de administración de mi cooperativa, la dirección de mi empresa, ¿está brindando el soporte adecuado para que estos tres estados se den? ¿La estructura de la organización es la adecuada? ¿Debería ampliarla? ¿Debería achicarla? Y finalmente, el tercer círculo, la gestión de la innovación. ¿Cómo voy a explorar y explotar al mismo tiempo dos culturas diferentes que se están dando debajo del techo de mi organización y que debo saber equilibrar? Porque todo esto va a alimentar este gráfico, en definitiva, es lo que técnicamente hablando se llama es el Balance Scorecard, o en definitiva, mi tablero de control, el tablero de mando de mi organización, sobre la cual yo voy a ir monitoreando las variables claves para poder gestionar mi negocio presente y alcanzar el modelo de futuro preferible. Todo esto, todo lo que hemos venido charlando aquí, en definitiva,
debería quedar plasmado en un tablero de comando que me muestre las señales claves, cómo van evolucionando esas señales claves, si esas señales claves aumentan o disminuyen la rentabilidad de mi negocio presente, si esas señales claves se pueden transformar en una propuesta de valor diferencial de mis negocios en el futuro. Bueno, esto debe quedar en definitiva plasmado en mi tablero de control. Esto es lo que en definitiva y como síntesis es lo que nosotros llamamos el camino del futuro de una organización, de un emprendimiento o de una cooperativa. Este camino hacia mi futuro preferible es un viaje que tiene distintas estaciones, que de manera sintética las hemos ido recorriendo a lo largo de estos slides. Empezando en la primera estación, analizando mi modelo de negocio presente. La segunda estación de mi viaje, viendo cuáles fueron las señales claves de mi presente, pero sobre todo, cuáles son las señales claves de mi futuro. Luego, con esas señales claves, llego a la tercera estación, la construcción de los escenarios futuros alternativos. Cómo esas señales puestas en estos 4 escenarios alternativos arquetípicos, cómo voy a poder yo determinar en función de ese análisis cuáles son las amenazas y las oportunidades más grandes que yo tengo, por ejemplo, de aquí al año 2030. Seguimos con la estación del futuro preferible. Bueno, ahora tengo claro todo ese panorama. Bueno, ahora, ¿qué quiero generar? ¿Hacia dónde quiero ir con mi organización, por ejemplo, en el año 2030? Ese es mi futuro preferible. ¿Y cómo empiezo a desmenuzar de ese futuro preferible? Lo traigo a mi presente. ¿Y cómo empiezo a desmenuzar hoy, en el presente, en el año 2022, cuáles son los pasos necesarios para empezar a recorrer ese camino? Y finalmente, la última estación, la de la gestión de la innovación, que no es simplemente tirarse de cabeza en el producto disruptivo, en el producto innovador de dentro de los próximos 8 o 10 años, sino que debemos tener una cultura de gestión de la innovación que sea un equilibrio entre gestionar lo presente y gestionar lo futuro. Estas son las distintas estaciones que nosotros entendemos debe recorrer una organización que mira hacia su futuro. Porque como decía al principio, los escenarios que se nos presentan son cada vez más disruptivos. Un ejemplo de esto ha sido el COVID. Empresas, organizaciones que eran centenarias, en un par de meses de instalado el escenario del COVID, han quedado completamente afuera de mercado. ¿Y esto por qué? Porque claramente no fueron lo suficientemente capaces de entender los escenarios disruptivos del mañana se avecinaban para su organización. Y esto va a empezar a ser una constante en el futuro. Este escenario del COVID va a ser una constante del futuro. En el futuro tal vez no sea una cuarentena sanitaria la que condicione nuestro negocio, sino tal vez sea una cuarentena energética, donde vamos a poder decidir viajar o no a tal región, a tal país o a tal ciudad, no por una cuestión sanitaria o de contagio, sino por una no disponibilidad de energía, que nos va a decir a qué hora vamos a tener luz en nuestras casas, a qué hora vamos a poder prender nuestras computadoras, a qué hora vamos a poder producir un producto. Entonces, tener en cuenta estos posibles escenarios no significa que el futuro no es algo que podamos adivinar como una bola de cristal de una gitana, sino que lo que nosotros tenemos como desafío a la hora de pensar en el futuro de mi negocio, de mi emprendimiento, es prepararnos para futuros alternativos. Es ahí donde vamos a
poder rescatar lo mejor de nuestra organización. Y ese es, en definitiva, el desafío que nos hemos trazado con Perú Tresicop, con nuestra cooperativa Perú Tresicop. Es por eso que desde nuestra cooperativa estamos trabajando en 3 claras áreas de acción: educación, tecnología y negocios. Estas son las 3 áreas claves que nuestra cooperativa Perú Tresicop está trabajando y desarrollando para permitirle a las organizaciones, emprendedores, cooperativas de nuestra comunidad hacer posible su realidad presente y su futuro preferido. Por eso es que trabajamos en el área de educación, en temas como reinvención digital, en temas de formación en áreas estratégicas como la de agilidad, o como el caso de Futópico, sobre el cual está basado básicamente esta presentación cuando les hablaba de esta cooperativa imaginaria con la cual jugué en esta presentación, que se llama Sancus. Bueno, ¿qué es Futópico? Futópico es una estrategia que tenemos dentro del área de educación de la cooperativa Perú Tresicop. Es un juego de realidad alternativa donde el participante asume el rol de miembro del consejo directivo de una cooperativa dedicada a desarrollar soluciones tecnológicas, y desde allí deberá decidir su destino entre el presente y el año 2040. Tiene la característica este juego de la metodología de los juegos Elige tu propia aventura. Por lo tanto, vamos a poder recorrer el futuro al año 2040 por 16 caminos diferentes, evaluando los 17 objetivos de desarrollo sostenible y las señales claves que se avecinan para nuestro futuro. Y toda esta actividad está alojada en una plataforma de Discord para que cualquiera pueda acceder en cualquier momento, en cualquier punto geográfico a la actividad. ¿Qué nos proponemos con Futópico? Que los participantes entiendan la característica disruptiva de los escenarios presentes y futuros y brindarles herramientas para que ellos puedan imaginar y crear sus propios modelos de negocios con triple impacto económico, social y ambiental en cada una de estas comunidades. Esta actividad educativa la tenemos pensada para jóvenes, para miembros de cooperativas, para emprendedores, para entender sobre todo la importancia de emprender desde el modelo cooperativo, un modelo mucho más inclusivo. Pero también hay otra área estratégica de la cooperativa que es la tecnología. Cómo desde la tecnología podemos nosotros, a través de esta plataforma de digitalización de negocios llamada ODU, cómo desde la cooperativa Perú Tresicop podemos asesorarlos, capacitarlos, guiarlos para que ustedes puedan entrar rápidamente a digitalizar sus unidades o sus negocios productivos, o trabajar en algo tan importante como la identidad y la marca. Y finalmente también el área de negocios de la cooperativa Perú Tresicop con el área de agronegocios para entender cómo ese negocio que hoy tal vez yo entendía era solo el de producir café, cómo un productor de café debe empezar a incorporar herramientas de gestión como las que recién mencionábamos, agilidad, blockchain, para transformar su negocio y prepararlo para los escenarios que se avecinan. O cómo acompañar, como decía antes, a alguien que quiere generar desde cero su emprendimiento, y por supuesto todo eso con la capacidad de los profesionales de nuestra cooperativa para ayudarlos en todo el proceso de asesoría y consultoría. Este es nuestro desafío desde la cooperativa Perú Tresicop, poder acompañarlos, guiarlos, ya sean ustedes profesionales independientes, emprendedores, miembros de organizaciones, miembros de cooperativas, para poder crear el mejor futuro preferible para cada uno de ustedes.